Fijaos, vamos a leer el versículo 9. Estamos hablando de la paciencia de Dios, muy ¿no? infinita. Versículo 9 estamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿no? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan el arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero fíjate, la paciencia tan la ciudad es infinita, ¿no? Y nada, la gente no quiere ver, no quiere oír, no quiere escuchar. O sea que así como Dios tuvo paciencia, ¿no? Leíamos resaltando del capítulo 3, ahora de Primera de Pedro, ¿no? Que nos habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, que aunque él anunció que venía un diluvio, pero pasaron muchos años, ¿no? Y Noé nos dice la Biblia que fue pregonero de justicia. O sea que él, durante esos años en los que él preparaba el arca con su familia, él anunciaba a la gente, ¿no? La justicia de Dios y lo que iba a venir, ¿no? Así como Dios le dio mucho tiempo a las personas ya en esa época, dice que ahora es lo mismo que él está haciendo, porque Dios también ha dejado escrito que él va a juzgar la tierra, ¿no? Y que va a traer destrucción, ¿no? Pero pasa el tiempo, ¿no? Dios tiene paciencia. Nos dice este versículo 9 que acabamos de leer, que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene ese objetivo. Él no quiere en realidad que nadie perezca. Él no se deleita en que la gente acabe en el infierno, o en que la gente sea destruida, o en hacerles sufrir. Esa no es la naturaleza de Dios. Pero Dios no va a dejar al pecador que no se arrepienta sin juzgar. Pero como Él es paciente y Él quiere la salvación de todos, Él da tiempo. Dios da tiempo. Y manda personas, ¿no? Él nos manda, a los que le conocemos, a hablar de su salvación, a hablar de su Hijo Jesús, a los que no le conocen, a los que no se han arrepentido, ¿no? Da también otro tipo de señales, pero es la paciencia de Dios. Lo mismo sucede en nuestras vidas a nivel práctico. Cuando hemos pecado, fijaos que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios se presentó así a Moisés y al pueblo de Israel, ¿no? Y esto lo tenemos repetido a lo largo de la Biblia. También cuando nosotros hemos pecado o nos hemos equivocado, Dios nos trata con paciencia, ¿no? Y Él nos indica nuestro error para que nos arrepintamos, ¿no? Para que rectifiquemos, para que pidamos perdón, para que cambiemos, ¿no? Esa es la paciencia de Dios hacia nosotros, ¿no? ¿Creéis que Dios espera que, así como Él tiene paciencia con nosotros, que nosotros también tengamos paciencia unos con otros? Sí. Cuando vemos a nuestros hermanos que lo han hecho mal o que están quizá ya varias veces tropezando en lo mismo, ¿creéis que deberíamos de ser pacientes con ellos? Sí, por Claro, supuesto. sí, ¿no? Claro. Porque de la paciencia dependen muchas cosas. Si no somos pacientes, pues podemos echar a una persona al abismo. Y quién quita que con esa paciencia que nosotros tenemos podamos recuperar a esa persona, esa alma, ese cuerpo que el alma que se está perdiendo, que anda en el licor, anda en las drogas, todo eso. Si somos pacientes con esa persona, el Señor la puede recuperar. ¿Por qué se recupera? Porque, A ver, bueno, sí. Se recupera de lo malo, de lo que está haciendo. Pero porque muestras el amor. El amor. Por eso te digo, Y porque la paciencia. La paciencia, yo creo que muestra el amor, la gente
somos capaces de ver el amor de otra persona con su paciencia, con nosotros, Sí, dándole oportunidades. claro. Eso sí está interesante porque también nos enseña ese paso con uno mismo. Si no lo hacemos con nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer con el resto? Es interesante cómo se habla uno mismo para poder proyectarlo en los otros. Si no, no hay término medio, digamos. Adelante, Cristian. Adelante. Sí, que a veces podemos ser demasiado severos con nosotros mismos también, ¿no? Y eso también lo hacemos con el resto. Si nosotros nos tratamos así, entonces ¿cómo tratamos al resto? Ya. Ahora, ¿creéis que la paciencia significa tolerarlo todo? No, todo no. No. Una cosa es ser paciente diciendo que algo está mal, ¿no? Y otra cosa es ser paciente y aprobar lo malo, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? O sea, Dios no nos pide que aprobemos lo malo, todo lo contrario, ¿no? Lo que está mal, ¿no? Y precisamente Dios, por su paciencia, nos guía a arrepentirnos, ¿no? No es que diga, bueno, no pasa nada, ¿no? Él nos guía a arrepentirnos, ¿no? Entonces, ser paciente no significa aprobar el mal, ¿no? Pero significa darle tiempo a la persona, tratarle con amabilidad, con amor, ¿no? Para que eso le pueda ayudar a darse ¿Qué cuenta, hace ¿no? Dios? Cambia. Dios, como el Señor habla y espera, habla y espera, y es firme con lo que habla. No Claro. cambia, siempre te amo. Sí, Es un ejemplo. su palabra se mantiene. ¿Creéis que Jesús fue paciente con la gente? Demasiado. Sí. ¿Os acordáis de que Jesús solía recibir una crítica así de parte de los fariseos? Y era que él se juntaba mucho con qué tipo de gente. Con los Con humanos. la gente que no creía en él, o eran pobres, Bebedores de vino. perdedores, Los que cobran los que no pagan impuestos. impuestos. De Jesús decían que se juntaba con los borrachos, con los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que eran ladrones, y con las prostitutas, ¿no? Eso es lo que decían de Jesús, los fariseos, ¿no? Y le criticaban por eso. Dice, ¿cómo es que, le decían a los discípulos, cómo es que vuestro maestro está ahí comiendo con los pecadores, ¿no? Claro. Entonces, cuando observamos a Jesús juntándose o acercándose a esas personas de mala reputación, cuyos pecados eran tan evidentes, ¿no? Y escandalosos, podemos ver allí la paciencia de Dios. Sí. Claro. Sin embargo, ¿significa eso que Jesús aprobase el robo, o la prostitución, o la mentira? No es que lo aprobara. Pero él precisamente se acercaba a ellos para mostrarles el amor de Dios y ayudarles a cambiar, para ofrecerles una nueva vida, ¿no? Tenemos ahí el caso cuando a Jesús le dicen, oye, ¿por qué estás aquí comiendo con pecadores y tal? Y Jesús dice esta frase de, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿no? Y entonces él añade, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores al arrepentimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos el corazón de Dios expresado a través de Jesús, ¿no? Es que él se fijaba en los más despreciados, en los que parece que no tenían ya remedio, en los más pecadores de todos. Se acercaba a ellos, les amaba y les ofrecía una nueva vida, les ofrecía cambiar. No es que les diera palmaditas en la espalda y les dijera, no os preocupéis, seguir viviendo como estáis viviendo. No era eso, lo contrario. Si no, nunca iba a cambiar. Claro, les ofrecía una nueva vida, pero primero les amaba. Se acercaba a ellos y les amaba, ¿no? Comía con ellos, estaba con ellos, ¿no? ¿Creéis que Jesús espera que así seamos nosotros también? Sí. Claro que sí. Sí, ¿no?